Ahora vamos a hablar acerca de la probabilidad condicional, pero digamos acerca de algo de la probabilidad condicional. ¿Qué nos quiere decir esto? Simplemente queremos hallar la probabilidad de que pase algo sabiendo que ya pasó otra cosa, es decir, teniendo una condición. Por ejemplo, vamos a ver estos dos ejemplos para que quede claro lo que significa la probabilidad condicional. Entonces nos dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara al tirar una moneda sabiendo que en el primer intento se sacó sello? Es decir, entonces observen, tenemos una moneda que vamos a tirar dos veces. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que saquemos cara sabiendo que en la primera se sacó sello? Pues claramente, simplemente es un medio. ¿Por qué? Porque observen que la primera probabilidad no influye en nada en la segunda. Es decir, si yo saco en el primer intento sello, en el segundo tranquilamente puedo sacar cara o sello y con la misma probabilidad. Eso no nos va a afectar. Entonces observen, esta condición no va a afectar en nada. ¿Por qué no va a afectar en nada? Porque estos eventos son independientes. Entonces es otra manera de ver que un evento es independiente, que cuando lo ponemos como condición realmente no afecta el resultado. Ahora, caso contrario, pasa con este. ¿Cuál es la probabilidad de sumar un número par sabiendo que en el primer tiro de un dado se sacó un número impar? Entonces observe, vamos a tener dos eventos. El primer evento va a ser que A, vamos a decir simplemente impar. Ahora, B, que es el que nos interesa, B puede ser cualquiera, es decir, lo que queremos lograr es que la suma sea par, es decir, de que nos salga un número impar. Entonces vamos a calcular la probabilidad de B, es decir, de que nos caiga una suma par sabiendo que el primer término es impar. Entonces, ¿qué va a pasar? Básicamente es la probabilidad de que me caiga un número impar. ¿Por qué? Porque si me cae un número impar, la suma me va a dar par con el A. Entonces observen, esta probabilidad nos debe dar 3 sextos, que ya sabemos que hay 3 números impares en la colección de los dados. Ahora vamos a calcular esta probabilidad. ¿Cómo la haremos? Pues simplemente vamos a definir cómo se calcula esta probabilidad de B dado A. Simplemente va a ser la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de A. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Observen, la probabilidad de la intersección ¿cuánto es? Que la suma me dé par y que el número sea impar. Vamos a despejar esto un poco, vamos a moverlo hacia arriba para que tengamos más espacio y nos va a quedar lo siguiente. Ahora el conjunto A está compuesto por los números 1, 3 y 5, que son los impares. Y para que este B sea par, es decir, para que al mismo tiempo tengamos esto, A inter B, es decir, para que el primer término sea uno de estos y B tenga la suma par, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 1, 1, el evento 1, 3 y el evento 1, 5. Y así vamos a tener con estos otros dos, es decir, el 3 con el 1, el 3 con el 3 y el 3 con el 5. Y por último vamos a tener el 5 con el 1, el 5 con el 3 y el 5 con el 5. Esos van a ser los eventos que componen la intersección. Ahora, observen que tenemos 9 elementos. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de la intersección, simplemente es los eventos favorables, que en este caso son 9, sobre los totales. Recuerden que cuando tiramos dos dados nos quedan 36 eventos. Ahora, simplificamos por 9 por 9 y nos va a quedar un cuarto. Entonces, esta probabilidad de inter B simplemente es un cuarto. Y esto sobre la probabilidad de A, que como vemos es 3 sobre 6, o sea, un medio, y nos va a quedar esto. Ahora, si hacemos esta operación, nos va a quedar 2 sobre 4, que es un medio. Observen que es lo mismo que nos dio de esta manera, un medio. Entonces, observen, esta fue una forma de hacerlo analizando, y esto fue utilizando la fórmula. Observen qué tan sencillo fue hallar esta probabilidad. Entonces, para hallar una probabilidad condicional, vamos a usar siempre esta fórmula.